la paciente ya no manifestaba tanto la molestia de rodilla, pero la molestia en el muslo continuaba. Entonces, con el criterio de, sí, apliquemos recursos físicos para acelerar los procesos inflamatorios o regenerativos, apliquemos magneto, que es un excelente recurso para mejorar la regeneración. Utilicemos recursos como el TENS para trabajar el tema sintomático, el dolor que siente el paciente. Y la paciente pasan 2 meses, 3 meses, no sé, no me acuerdo exactamente, pero le decimos, no sabemos qué tienes. En esto, los médicos de su seguro deciden hacer una junta médica, pedir una serie de exámenes, y ¿qué resulta? La paciente presentaba osteosarcoma. Nunca fue seleccionada. El dolor, las molestias que tenían, era por este crecimiento este tumor óseo, y le costó la pierna, porque o le amputaban la pierna o le costaba la vida. Pues notarlo, ya estaba muy avanzado el cáncer en la pierna, en el muslo. Entonces, realmente es muy serio cuando estamos con un paciente frente a nosotros. Debemos de tener muy buen conocimiento de la clínica, del problema con el cual es derivado el paciente o con el cual el paciente decide asistir a fisioterapia, porque se está viendo actualmente que el paciente no es a veces la primera opción al médico. Si ya tuvo experiencias previas y positivas, él asume que el fisioterapeuta tiene el suficiente manejo y conocimiento para tratar su problema y opta por ir directamente al fisioterapeuta. Entonces, este triaje es importante. Debemos saber seleccionar a través de la clínica, ¿sí? Descartar una lesión grave en alguien a quien se le ve con un problema. Este triaje, otra vez, es importante trabajar y realizarlo en el paciente. Y este triaje está orientado a trastornos graves. Y estos trastornos graves se consideran banderas rojas. Existe ya un estudio que nos muestra que son raras, pero ocasionalmente presentes. Representan el 1%. Es decir, que tú atiendes 100 pacientes, uno de ellos puede presentar una bandera roja. Es decir, puede presentar un problema que requiere otro tipo de atención. Esto, una bandera roja, es derivación inmediata. Debe ser derivada a un médico. Y hay algo que me interesa, que me gusta mucho, ¿no? La mayoría de las pautas sugieren que cuando algo parece mal, podría estar mal. Ya a raíz de esta experiencia que tuvimos, me llega otra paciente con dolor en las pantorrillas. En el proceso de evaluación subjetiva, el complaint of, que se llama en inglés, que es escuchar la queja del paciente, la paciente manifiesta que tiene dolor en las pantorrillas. Ella es instructora de fitness y no presentaba este dolor, y en los últimos 2-3 meses ha empezado con una molestia y ya ha ido agravando. Muy bien, es evaluada. Al tratarse de tejidos blandos, tratamos de abordar a la paciente con técnicas de inducción miofacial para el trabajo de tejidos blandos. Pues mi área es terapia manual, y van 2-3 sesiones en las cuales la paciente, al salir de la consulta, refiere una mejora, y al retornar a los 2 días a la sesión, indica que le ha vuelto la molestia. Entonces, ya con esta experiencia previa, le indico, ¿por qué no va usted al doctor? Hay algo que no entiendo, que no estoy evaluando, tratando de encontrar. Quizás se requiere de más exámenes, entonces vaya al médico. Muy bien, la paciente se pierde. La mamá de la paciente era una cliente asiduo que venía periódicamente al centro y nos cuenta. Me cuento que mi hija tenía una
un problema de varices. No me acuerdo el nombre, no era de las severas, no era una tromboflebitis, hubiera sido catastrófico, pero ese tipo de situaciones no estamos exentos, raras pero ocasionalmente presentes. Y sirva estos dos ejemplos que doy, de algunos otros que tengo, de que podemos dejar que un paciente se mantenga mucho tiempo si es que no existe mejora. Debemos evitar o debemos tener el conocimiento previo para la detección de banderas rojas. Existen categorías de banderas rojas. Tenemos aquellas como la categoría 1, pacientes que requieren atención médica inmediata. Debemos de derivarlos. O factores o aquellos como categoría 2 que requieren cuestionamiento subjetivo. O los de categoría 3, factores que requieren más pruebas físicas y análisis de diferenciación. Entonces eso nos lleva a conocer, a manejar muy bien los test ortopédicos. En realidad, la evaluación ortopédica ha ido en franca mejora. Internacionalmente se realizan valoraciones estadísticas tipo cuadras y de fiabilidad y de dignidad de que realmente lo que quieren decir, dicen. Vale decir, yo quiero hacer una prueba para el ligamento o la porción larga del bíceps. Prueba de speed, prueba de droplet, también se denomina, y yo hago el movimiento. Esta prueba que yo hago realmente va a ir a verificar el tejido que deseo. Entonces hacen estudios comparativos, utilizan grupos grandes de personas y ahora se utilizan pruebas que tienen mayor validez y fiabilidad. Y una sola prueba resulta ser a veces muy pequeña. Entonces ahora desarrollan lo que se llaman clusters. Clusters sería un grupo de pruebas. Un grupo de pruebas que está orientado a ver problemas de hombro. Dentro de los más conocidos problemas de hombro, por ejemplo, son los de impingement, los problemas de impacto. Entonces se utilizan 3, 4 pruebas que vayan a identificar que realmente el paciente presenta este tipo de problemas de impacto en el hombro. Y como conclusiones dentro de las banderas rojas, como ven, es un punto importante que debemos encontrar para no tropezar con problemas. Último ejemplo que doy sobre una experiencia sobre un paciente derivado a fisioterapia, donde le atiendo y este paciente presenta dolor en el hombro. Es derivado con una bursitis subacromial. Entonces se le hacen maniobras manuales, el paciente manifiesta mejora, él está por las mañanas nadando y refiere que al nadar ha sentido en algunas ocasiones dolor en el hombro izquierdo. Muy bien, el paciente asiste igual 4 o 5 sesiones y dice, creo que ya estoy mejor, vamos a ver cómo me va nadando, y retoma la natación. Un mes más tarde, el paciente sufre un infarto de miocardio. Estos pequeños dolores que tuvo en el hombro, el médico después indicó que eran microinfartos. Y en médico, traumatólogo, peor fisioterapeuta, pudimos detectar esta situación y gracias a Dios el paciente vive, es atendido de emergencia y logra que todos los recursos que se utilicen, bueno, se le preserve la vida. Pero si ustedes ven otra vez, es importante esta detección de banderas rojas. Es un paréntesis que tenemos que hacer dentro de nuestra formación y poder entrar a conocer las detecciones. Busquen un poquito en YouTube y van a ver dentro de fisio, hay algunos autores que ya hablan de la detección de las banderas rojas, ¿no? A través de pruebas clínicas o la signosintomatología que pueda presentar el paciente. Pues lo que sucede es esto. Ustedes ven ahí una carretera
estaban pintando la línea para la carretera. ¿Y qué le ocurrió a esta persona? ¿Qué le ocurrió a este que estaba haciendo la señalización? Le dio flojera. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos por un cantito. Eso yo no conozco, mejor me voy hacia un lado, pero después retorno. Muchas veces el paciente puede manifestar situaciones que nosotros, como fisioterapeutas, las negamos. Eso a veces se llama efecto halo. Ese efecto halo es un ejemplo, vamos a dar lo siguiente. Yo empiezo a revisar exámenes, ¿sí? Y resulta que el primer examen es desastroso, ¿sí? Entonces, al revisar ese examen me genera una idea, un halo es un aura, ¿no? De que todo va a ser mal. Entonces yo empiezo a revisar y, bueno, la posibilidad de que el docente coloque mal en muchas situaciones está presente. Ese es un efecto halo. Llevemos hacia el tema de fisioterapia. He atendido este problema y pienso que este problema yo lo conozco. Ya lo vi antes y es muy parecido y trato libremente. Es mucho este efecto halo que está descrito en psicología que debemos tratar de evitar. Eso significa que debemos de razonar. El efecto halo es un prejuicio, ¿sí? O es una experiencia. Pienso que el caso que estoy viendo es lo mismo y repito, ¿sí? Entonces es algo que como terapeutas debemos tomar muy en cuenta. Entonces, ¿cómo debería ser el proceso? El proceso en fisioterapia tendría que ser así para la evaluación de tu paciente. Primero, descartar problemas graves, detectar las banderas rojas. Después, identificar la zona exacta. Y después, detectar las banderas amarillas o otros factores contribuyentes que se llaman. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso que se está no proponiendo, ya se realiza mucho internacionalmente. Hablamos de países, regiones como Europa, Norteamérica, en Australia. Los fisioterapeutas tienen este proceso. Este proceso, otra vez, descartar problemas graves, que serían las banderas rojas, identificar la zona exacta y identificar otros factores contribuyentes a la condición. En muchos casos, que serían detectar los factores conductuales. Las banderas rojas, amarillas, perdón, son factores conductuales. Y Pat en esto nos propone el ver de dos formas a los pacientes. Pacientes que no adaptables al dolor y pacientes adaptables al dolor. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es un paciente adaptable al dolor? Demos un ejemplo. Tienes un balde de agua y le echas hielo. Y el agua está sumamente fría. Ahora tú agarras la mano, introduces en el balde y esperas unos segundos. Tú vas a sentir, te están clavando 1000 cuchillos, ¿sí? Porque el agua está demasiado fría y te va a generar dolor. Después yo retiro la mano del balde y el dolor empieza a atenuarse, disminuye y desaparece. Eso se considera un paciente adaptable al dolor. Es el paciente ideal, es el paciente que todos queremos tener. ¿Por qué? Porque si un paciente viene a consulta con un dolor, yo hago una maniobra kinésica, pasiva, o terapia manual, o activa, con un movimiento, y el dolor del paciente pasa, entonces estamos ante un paciente cuyo dolor podría tener características mecánicas y adaptable al dolor. Por otro lado, tenemos un paciente que es no adaptable al dolor. Entonces, este paciente puede comenzar así. Una mañana me levanto, tengo una molestia en la espalda,
Y será, continúo avanzando, llega otro día, esta molestia me está aumentando y va aumentando la molestia gradualmente. Nunca disminuye. El discurso del paciente es: nada, tengo dolor todo el día, siempre está presente, no mejora con nada, a veces tomo medicamentos, me calman un rato, pero después vuelve, hasta que llega un punto que es el pico de la curva. Este pico de la curva es donde el paciente dice: pues ya no puedo más, revienta. Asiste al médico, asiste al fisioterapeuta. El fisioterapeuta, en este caso vemos, asiste a tu consulta y le dice: tengo un dolor de espalda, me está matando este dolor. Muy bien, venga, yo sé técnicas fisiológicas, accesorias, que son muy buenas para el manejo del dolor. Yo hago las maniobras y el paciente dice: pero aún me duele. Sí, es mejor, pero aún me duele, me sigue doliendo. Y así el paciente va disminuyendo el dolor hasta que en otro momento vuelva a sanar. Entonces, eso se considera que es un paciente no adaptable al dolor. Esto quiere decir que afuera están viendo el dolor. Han empezado a dividir a los pacientes esta situación, adaptables y no adaptables al dolor. En realidad, el énfasis de la terapia manual, de todos los recursos que vaya a utilizar, están orientados a estas dos situaciones: a manejar el síntoma del paciente. Después habíamos hablado del tema de las banderas amarillas. Estas son percepciones maladaptativas especiales. Son conductores psicológicos. Ahora veamos cómo se pueden presentar estos conductores psicológicos en una persona. Tienes aquellos que pueden alterar los conceptos y creencias usados para evitar el dolor. Un paciente puede generar ansiedad, dolor relacionado con el miedo a moverse, que sería la kinesiofobia. Tienen los aspectos cognitivos, su estado de ánimo negativo, tienen una percepción y expectativas hacia el dolor, tienen una percepción de enfermedad, de autoeficacia o estrategias cognitivas desadaptativas. Viendo el dolor, aquí nos ayuda mucho el internet, porque el paciente puede que tenga una molestia y empieza a investigar sobre esta y dice: entro a internet, busco dolor en cuello y me sale que puede ser una patología. El paciente asume que tiene ese problema. Entonces se genera una idea bajo conductores psicológicos de que el paciente tiene ese problema. Es algo que hay que tomar en cuenta. Después esto es una investigación de, aquí está, Chapuk y otros 3 autores, que es la rueda del dolor y la discapacidad. Entonces, esta rueda nos muestra que existen déficits en las funciones corporales y de las estructuras. Existen factores personales y factores ambientales que pueden afectar en el problema de salud del paciente. Veamos todo lo que es color rojo. Déficits en función corporales y de la estructura. Dentro de esta tienes conductores del dolor. Tienes conductores del dolor nociceptivo y conductores de disfunción del sistema nervioso. Quizás de algunos de ellos conocemos, como la hiperalgesia, la elodinia, la sensibilización central. Esta, por ejemplo, una sensibilización central es: el paciente tiene una experiencia dolorosa en algún momento. La lesión o el problema que haya tenido físicamente es incrustado en el tema del recuerdo. Y cuando el paciente siente esa molestia, la respuesta que él tiene a este problema, a este nuevo problema que se está enfrentando, es igual de grande quizás que la primera vez. Entonces, esto es muy interesante. Son los tejidos que responden con una memoria, con un recuerdo. Veamos los factores personales, que son los conductores de dolor y discapacidad.
Dentro de este sector tienes conductores de comorbilidad, quiere decir que existen enfermedades asociadas. Y esta enfermedad asociada está asociada a un desorden de salud mental o alteraciones de sueño. Veamos conductores cognitivo-emocionales. Behavior es comportamiento, estamos aquí, comportamiento de dolor, comportamientos de evitación del dolor, ¿sí? Este tipo de personas pueden tener un mood es un humor, es un ánimo, ¿no?, negativo, todo le sale mal, está muy deprimido. Entonces, ese tipo de son conductores cognitivo-emocionales. Después tienes factores ambientales, muy interesante. Y quizás no es el caso, pero cuando me toca entrar de coordinador el 2016, noviembre del 2016, el licenciado José Luis Claure me colabora en algunas situaciones y deseamos investigar cómo está el rendimiento de los estudiantes. Y sacamos mediante la página los promedios, nos saca el promedio. El promedio general de la carrera era menor de 50. Es decir, era como decir que toda la carrera estaba aplazada. Es realmente preocupante. Pero si hacemos un poquito de reminiscencia, habíamos encontrado que la carrera estaba llevando situaciones un poco bajas. Fue lo peor que podíamos atravesar como carrera. Situaciones de violencia, es un factor ambiental. Habían compañeros que los golpeaban, los docentes nos sentíamos atemorizados. Entonces se consideran factores ambientales. Estos factores ambientales traerían problemas, en este caso en los estudiantes, bajo rendimiento académico. Entonces esta rueda nos ayuda a ver que no todo es físico, existen factores personales y factores ambientales que pueden influir en la recuperación o en el problema del paciente. Es una forma en la cual se puede ver. Hay un paciente con líneas amarillas que pueden observar y este paciente es diagnosticado así. Él tiene conductores cognitivo-emocionales y tiene factores contextuales y alteraciones físicas como disfunción del sistema nervioso. Lo interesante. Pero ahora, ¿cómo puedo yo saber esto? Yo conozco de evaluación física. Yo sé hacer pruebas con movimientos en el cuerpo que me van a despertar problemas físicos. Para esto necesitamos de mayores elementos para detectar esto. Entonces aquí se tiene una serie de examinaciones. ¿Cómo deberíamos evaluar a nuestro paciente ya después de haber descartado las banderas rojas y tener en cuenta si el paciente presenta alguna bandera amarilla, tema conductual? Entonces tú tienes la entrada, tienes la historia del paciente, tienes la observación, el proceso de selección, el examen de movimiento, el examen de palpación y el examen muscular, manual, de resistencia, ¿sí?, que también aquí entra el tema neurológico, y pruebas confirmatorias. Entonces, deberíamos tener toda esta batería de elementos para poder realmente encontrar los problemas que el paciente puede estar presentando, con el cual es derivado. Como habíamos visto que actualmente están clasificando en pacientes no adaptables al dolor y pacientes adaptables al dolor, entonces necesitaríamos de la valoración del dolor. Pero creo que nuestra experiencia en la evaluación del dolor pasa por este tipo de escalas que tenemos. Por un lado tenemos la escala análogo-numérica, por otro lado la escala análogo-visual, y esta otra que puede ser también una forma de mostrar al paciente. Pero quizás hasta ahí basta y no hay más. No realizamos una mayor evaluación de lo que es el dolor en el paciente.
Pero ahora viendo esta rueda de discapacidad, vemos que hay factores físicos, ¿no? Corporales, estructurales, personales y ambientales. Estos problemas pueden estar influenciando en la respuesta nociceptiva, de dolor del paciente. Y a esto surgen buenas tablas. Esta es una que pueden tener, es el PEC-3, búsquenla así en internet, está en inglés, es un poquito transcribirlo y traducirlo, pero miren, tiene esferas. Aquí en la primera esfera dice cómo describe su dolor en relación a la semana pasada. Y aquí, ¿qué número es el mejor que describe cómo durante la semana pasada el dolor ha interferido en su enjoyment, en el disfrute, en su realización de su vida? ¿Sí? Y la otra parte del PEC-3 es qué número describe mejor durante la pasada semana cómo el dolor ha interferido en su actividad. Entonces tenemos el tema del dolor, tenemos cómo ha influido el dolor en el goce de su vida, enjoyment es gozar, disfrutar, y la tercera parte es en la actividad. Entonces ya estamos colocando en esferas. No es solo un dolor físico, aquí ya vemos cómo en su vida el dolor está manifestándose. Tenemos otras medidas de discapacidad. Tenemos el Neck Disability Index. Este es uno de los más conocidos, el test de Owestry. Vamos a entrar a verlo un ratito. Porque no me deja. Pero aquí están de donde ustedes pueden encontrar. Busquen con estos nombres. E imagínense la rueda de discapacidad. El test de Owestry te va a mostrar si el dolor que el paciente tiene un origen físico, un origen psicológico personal o ambiental. Es de los más relevantes el test de Owestry, pero el profesor indicaba de la siguiente forma: es una esfera y cada esfera está dentro, pero significa que hay espacios que quedan vacíos, que están sueltos, que no se están evaluando, para realmente tener la certidumbre de que el dolor del paciente tiene la base de alguna de estas partes de la rueda de discapacidad. Y hay más información. Estamos en un momento tecnológico y de conocimiento mejor de 5 años atrás, mejor de 10 años atrás. Tenemos el uso de recursos de diagnóstico como una resonancia magnética. Antes una resonancia magnética era impensable 10, 15 años atrás, y ahora contamos con mejores equipos en resonancia magnética que permiten una mejor detección de problemas físicos. Pero miren qué ha pasado en el tiempo. Observen esta línea inferior. 1997 nos dice. Esa línea azul corresponde a pacientes de 18 años hacia arriba. En 1997, el 28% de estos pacientes manifestaban dolor de espalda. 2013, cuando termina de cerrarse la investigación, un 29%. Pero uno se pone a rascar la cabeza y dice, pero sí, antes sabíamos menos, había menos recursos, ahora sabemos más y hay más recursos, ¿por qué el dolor de espalda está aumentando? Veamos personas de 65 años para arriba. Resulta que en estas personas, en Estados Unidos es el estudio, nos dice que el 29.5% de los pacientes presenta dolor de espalda en 1997, que están por encima de los 65 años.
Llega el 2013, donde usan la información y ven que el porcentaje aumenta, casi un 4%. Otra vez, ¿qué estamos haciendo mal? En vez de mejorar con tanto conocimiento que tenemos más problemas de pacientes con problemas de espalda, con dolor de espalda. Entonces, ¿será que esta rueda de discapacidad realmente tiene la razón? ¿No es solamente un problema físico? Analicemos un poco la situación actual de vida que llevamos hasta antes del COVID, porque va a tener que la historia dividirse antes del COVID y después del COVID. Antes del COVID teníamos una vida muy acelerada. Ir a pasar clases, en su caso, quizás tienen que ir a trabajar, si están viviendo solos, tienen que ver su comida, ver su limpieza, hacer las tareas, y son muchas cosas. Vivimos otra situación. Yo como estudiante teníamos menos recursos, teníamos menos libros, el docente nos daba más información teórica muy fuerte en las clases, pues porque no teníamos recursos. Internet seguramente había, pero no mucho en nuestro país. En fines de los 90 empieza a existir Internet, donde la hora costaba 8 bolivianos. Ibas a Los Tiempos, que era uno de los internets que había, y ahí costaba 8 bolivianos. Después entramos a los 2000, empieza a mejorar, ya baja hasta 2.50 creo la hora. Entonces, nos permite estar más tiempo sentados, tener más interacción por computadora, o preocupados en trasladarte. Entonces, vivimos otro tipo de sociedad. Y esto es algo que preocupa. Esta es las causas más comunes de discapacidad. 2013. Fuente es la OMS. Si mal no recuerdo. Sí, no está ahí. Es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y empieza a identificar. Observen el color anaranjado. Aquí nos dice dolor en espalda baja. Dolor en espalda baja tenemos Canadá, Estados Unidos, en Latinoamérica podríamos ver Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. En el otro continente tenemos Europa, bastante, Asia, tenemos Rusia, China, Australia. Gran parte de una causa de discapacidad es el dolor de espalda. Vamos a ver a nuestro país. Bolivia está pintadito de celeste. Nos dice que es la depresión. Qué interesante. ¿Qué nos está pasando? Hay algo que nos está afectando. Y vienen a ser los factores socioeconómicos. Sociedades que tienen menores ingresos van a pensar menos en salud. Y eso es lo que ha ocurrido. Hemos entrado en un proceso de tener un poquito más de dinero y no hemos pensado en salud. Hemos pensado en hacernos una casita, en comprarnos un autito, en comprarnos otra cosa. Y quizás estas situaciones están más identificadas, ¿no? Pueden ver México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, mayor depresión. Muy interesante. Hay un estudio de una antropóloga que atendió a una colega en nuestro centro que ha detectado esto. Voy a tratar de encontrar el libro que ella ha desarrollado como antropóloga y coincide con esto. Uno de los dominantes en nuestra sociedad es la depresión. ¿Sí? Tenemos después deficiencias de hierro, HIV, diabetes, guerra, otros. Y así el mundo ha sido pintado en colores. Como ven, el dolor de espalda es como base muy fuerte en gran parte del mundo. Pero no quiere decir que el dolor de espalda no tenga un origen como depresión.
volvamos a la rueda de discapacidad. Factores físicos, factores personales, psicológicos, comorbilidades y ambientales. Entonces, estamos expuestos a que muchos de los problemas que tenemos pueden ser de origen central o también psicológico. Bueno, para esto tenemos un inventario de sensibilización central. Esto es un test en inglés que consta de 2 hojas, donde tú haces un checklist, ¿no? Una lista de cotejo, y tú llenas, y después tú puedes sumar los puntos y puedes determinar si este paciente tiene una sensibilización central. Quizás esta palabra es nueva, pero sí vemos o hemos escuchado de pacientes que tienen, no como sensibilización central, pero sí como fibromialgia. Pacientes que tienen todo el cuerpo dolorido, siempre aquejados de dolor. Ese es un ejemplo, un paciente que tiene una sensibilización central. ¿Ves? Que tiene 2 hojas, pueden buscarlo igual en internet. Entonces, siguiendo en este punto del dolor, parece que no todo es un input, no todo tiene que ser algo que entre el dolor. No es que cuando yo me golpeo, me parece que no viene de ahí, sino parece que viene de cómo nuestro cerebro interpreta. A actuales corrientes, hay muchos autores que soportan esto. Uno de ellos es Lorimer Moseley. Es un muy buen autor. Octavo semestre me ha tocado darles el libro, que es Explicando el dolor. Y si han ido leyendo, van a ver que el dolor tiene factores culturales, sexuales, etarios. Hay un ejemplo. ¿A quién le duele más? ¿A un niño, a un adulto o a un anciano? Han hecho ese estudio. Resulta que le imprimen dolor a un niño, a un adulto y a un anciano. Y las manifiesta a todos, a los 3 les ha dolido lo mismo, pero la manifestación de esta en un niño termina en llanto. Un adulto puede que se rasque la cabeza y no termine haciendo un shock. Y un adulto mayor puede que responda con menor percepción al dolor o al revés, ¿no? Entonces, parece que es un tema de respuesta, cómo nosotros procesamos el dolor y cómo lo sacamos, lo exteriorizamos. Me ha tocado vivir una situación así. Me llega un paciente, consulta, y empiezo a evaluarle. Y no me quedaba claro su tema de dolor. Le digo, mire, yo pienso que tiene que ir al doctor. Yo le he hecho muchas pruebas, muchas maniobras, y usted no mejora. No. Yo pienso que con esta última sesión, si usted me hace, voy a mejorar. Porque había mejorado según algo. Entonces, quiere decir que era un paciente no adaptable al dolor. Los pacientes no adaptables al dolor pueden tener banderas amarillas, factores conductuales. Llega a la sesión, le atiendo en la sesión y el paciente lo recuesto, le hago una movilización de cadera para ver si había también alguna relación anatómica y termina reventando. Termina con gritos desesperados y yo no entendía la respuesta. Yo me decía en mi cabeza, yo ya le dije a este paciente que no tenía que verlo. Y ahora me pongo y me doy con piedra por haber aceptado el verlo. Mi criterio profesional creo que no estaba equivocado en decirle que no entendía su problema y que debía ver a un médico. Pero él insistió. Y obviamente acudió a un tema de empatía, sí, pobrecito, ¿no? Entonces, es delicado e importante tener experiencia en esto. Veamos algunos trastornos de sensibilización central. Tienes la fibromialgia, que había hablado, dolor de espalda crónico, dolor de cabeza crónico, dolor articular temporomandibular, síndrome del intestino irritable, síndrome de fatiga crónica, dolor en faja pélvica, dolor por cáncer. Esos son algunos ejemplos de síndromes de sensibilización central.
Para este tipo de problemas se ha sacado un test, ¿sí? Es la medición de las propiedades de un inventario de sensibilización central. Este es un test. Aquí está la página donde pueden entrar y sacar el test, ¿sí? Y tenemos otras herramientas. El Startback Tool, el Orebro, el OSPRO. El OSPRO, que es el tercer ítem, es una escala de satisfacción. ¿Cuándo hemos evaluado satisfacción en un paciente? Estamos evaluando factores conductuales, cognitivos. Es muy interesante cómo está cambiando. Él estimulaba más o menos así. La fisioterapia está como en un péndulo, ¿sí? Así, va pendulando. Y parece que la fisio del tema físico tiene que ir al tema psicológico. Pero no nos podemos quedar en el tema psicológico porque nuestra formación no es psicológica, es física. Nuestro interés es el cuerpo y el movimiento. Entonces tendremos que tener algunas herramientas para poder manejar esto con mayor, de mejor forma, más adecuada. Y entramos a lo que nos lleva como fisioterapeutas, que es la examinación de la columna cervical. Lo he resumido la columna cervical porque hablar de toda la columna, en específico hablar de evaluación de la columna, pero incluido dorsal, lumbar, sacro y sacroiliaca, pues no va a ser mucho. Tenemos la examinación de la columna cervical. Y con el avanzar del conocimiento, a veces como oficios nos hemos complicado. Cuando la evaluación debería ser muy simple. La evaluación desde el punto de vista de la terapia manual debería basarse en movimientos fisiológicos, lo que sería la osteocinemática. La osteocinemática es la valoración de los movimientos sin importar las fuerzas que los realicen. Y otro aspecto sería valorar los movimientos accesorios o artrocinemática, los movimientos de las articulaciones sin importar las fuerzas que las realicen. Entonces tenemos dentro de los movimientos fisiológicos el propósito del movimiento activo, que es identificar el signo concordante. ¿Recuerdan que estábamos hablando de que el interés está en encontrar el dolor? Se refiere a esto. Si mi paciente dice, tengo dolor cuando miro aquí o cuando trato de hacer esto, entonces yo voy a hacer movimientos fisiológicos que identifiquen el signo concordante. Este movimiento que yo te hago, porque puede ser pasivo y activo esta valoración, es parecido a tu dolor, tendría que generarse una pregunta. Y el paciente dice, no, mira, cuando mira a este lado me jala, pero no me duele. ¿Sí? Siento un tirón. Cuando en realidad, sí, a este lado yo siento, y así es mi molestia. Entonces me están indicando la dirección de su problema. Por eso el movimiento activo es muy importante realizarlo. Y se puede realizar en todas las articulaciones. Tenemos hallazgos positivos que pueden ser utilizadas como tratamiento. Entonces significa, si me duele hacia este lado, yo puedo trabajar hasta antes de su dolor. Para eso tienes que tener idea de lo que es un diagrama de movimiento. En octavo van a conocerlo, que nos ayuda muy bien a definir si el dolor está antes de la resistencia o después de la resistencia. Esa resistencia se podría llamar como el tope final. ¿Sí? Bien. Y el signo concordante es el movimiento de posición que reproduce el dolor de los pacientes y las sobrepresiones. Si mi paciente va al movimiento, no siente dolor, yo puedo hacer un esfuerzo en la dirección del movimiento para ver si eso despierta el síntoma del paciente. Entonces veamos algunos movimientos. Hay movimientos, el primero es una extensión cervical alta y una flexión cervical baja. Entonces es la acción como de acercarte a algo, ¿sí? Le pides al paciente que haga este movimiento. Estás valorando las cervicales altas y las cervicales bajas. Y para el movimiento de extensión lo mismo.
En este hablar de los movimientos fisiológicos, hay otras palabras que también tendríamos que conocer. Los movimientos imbricados y desimbricados, o acoplados y desacoplados. Cuando las carillas articulares se acercan, se puede llamar movimiento acoplado o imbricación, es cierto. Cuando las superficies articulares se separan, se podría llamar movimientos desimbricados o desacoplados. ¿Sí? Se utiliza esa nomenclatura. Aquí podemos ver en una modelo. Después, movimientos simples. Recuerden que esto es pasivo, esto es activo. Es el paciente mismo que está realizando el movimiento. Debemos comenzar por un punto activo y después pasar al pasivo. ¿Sí? Observen bien. Hay la extensión, la flexión. Todos tienen sus parámetros. Todos comenzamos de una posición base, cero, neutra. Y mover hasta el punto del dolor. Sí, hasta ahí. Ahí me duele. Muy bien. Puede ocurrir el siguiente escenario. Veamos. Yo realizo el movimiento. Me duele. Muy bien. Aquí yo debo preguntar. ¿Este dolor es parecido a tu síntoma, a tu molestia? No. Entonces, clínicamente, no voy a tomar tanta atención. Será un asterisco, será sí, para tomar en cuenta. Hacemos el movimiento de flexión. Sí, ahí me duele. Ese es mi dolor. Así me duele. Muy bien. He encontrado el signo concordante, el síntoma concordante, quiere decir que he encontrado el movimiento que reproduce su dolor. Y a través de eso yo voy a tratar, ya sea a favor de ese movimiento o no me voy a meter en problemas y hago el movimiento contrario, el que no le produce tanto molestia. Lo mismo tenemos movimientos de rotación cervical derecha-izquierda, movimientos de inclinación derecha-izquierda, y después tenemos el movimiento pasivo fisiológico. Recordamos que eran activos y ahora son pasivos. Propósito es identificar el signo concordante. ¿En qué movimiento reproduzco su dolor? El signo concordante es el movimiento de posición que produce el dolor y hallazgos que pueden ser utilizados como tratamiento. Aquí tenemos estos movimientos fisiológicos pasivos. Vemos por un lado la flexión, la extensión, los movimientos de rotación, que esto tendría que ser realizado derecha-izquierda, movimientos de inclinación derecha-izquierda, y después entramos al movimiento pasivo accesorio. Esto significa que yo debo realizar movimientos, los que se describen en los movimientos accesorios son movimientos de deslizamiento, de rodamiento y spin, giro. ¿Sí? Tenemos esos movimientos que se describen, que se suman. Cuando nosotros realizamos un movimiento de abducción o flexión de hombro, el húmero sobre la cavidad glenoidea realiza deslizamiento, rodamiento y giro. El giro es la maniobra o la paradoja de Cotman. Después podemos hablar, pero la paradoja de Cotman es una rotación automática, rotación externa automática que realiza el húmero. Nosotros no realizamos, pero se realiza automáticamente para que pueda alcanzar la amplitud de 180 que tiene el hombro. Y aquí tenemos, aquí se pueden dividir en movimientos que se pueden denominar UPAs y CPAs en sus siglas en inglés. UPA sería unilateral postero-anterior. Significa que yo presiono un lado de la vértebra en dirección de atrás hacia adelante, postero-anterior. Y CPA sería central. Entonces mi punto de presión sería sobre la apófisis espinosa y realizo un movimiento de adelante a atrás. Aquí yo compruebo la resistencia, la calidad del movimiento y su amplitud. Tenemos una movilización, aquí estamos viendo, PA, posterior anterior, de C1, C2. Y ligeramente pedimos una rotación, también es una maniobra, una prueba, y que nos va a ayudar a valorar el deslizamiento, el rodamiento
y el spin. Aunque spin en las vértebras no vamos a observar, más el glide. El glide es el deslizamiento. Valoramos deslizamiento. Entonces, esta valoración de los movimientos accesorios va a estar orientado a encontrar el signo concordante. Yo puedo ahora específicamente ver qué par de vértebras está generando el síntoma. Entonces yo puedo dar una atención más específica. Con el anterior, los movimientos fisiológicos, yo puedo realizar movimientos, pero más globales. También se utilizan como tratamiento. Vale decir que si yo tengo un dolor de cuello, yo puedo hacer movimientos que sean hacia favor del dolor, previo al dolor, o en contra del lugar del dolor, pero con más amplitud. Y voy a utilizar una neuroregulación del dolor por movimientos fisiológicos y aquí por movimientos accesorios. Luego de haber realizado estos tests, que son los importantes, es la base de nuestra evaluación, son la valoración de movimientos. Recién podemos realizar algunos otros tests, como por ejemplo el test de flexión y rotación, que me da la información de la estabilidad de la apófisis odontoides. Después tenemos el ULTT, que es la prueba de tensión del miembro superior. El ULTT se utiliza de forma estándar, que es Upper Lip Tension Test, ¿sí? Está en castellano. Es una prueba de neurodinamia para ver si el plexo braquial, en este caso el nervio mediano, está afectado. Tienes el test de distracción cervical. Usamos un test de tracción y compresión, el retorno, para ver si esto genera síntomas. El test de Spurling. El test del Spurling está orientado a comprimir las facetas del lado que tú te inclines. Si yo me inclino al lado derecho, realizo una compresión, estoy valorando el lado de la inclinación. Y algo que se ha aumentado en esta valoración de los músculos de la columna cervical, sobre todo, es el test de resistencia. Tenemos a una autora muy famosa, Deborah Falla. Deborah Falla hace mucha investigación sobre el dolor cervical y encuentra que hay déficit motor, no control motor, déficit en la fuerza, y esto genera síntoma. Entonces se utiliza un test de resistencia de flexores cervicales, que consiste en mantener por 40 segundos, tú elevas la cabeza del paciente unos 5 centímetros de la camilla, colocas la cabeza en posición neutra, es decir, sin extensión ni flexión, y retiras la mano. Luego tú cronometras y el paciente debe tolerar 40 segundos en esa posición sin modificación. ¿Cuándo se puede indicar que el test es positivo? Cuando el paciente sostiene la cabeza y empieza a hacer acciones de extensión, empieza a utilizar otros grupos musculares para completar la tarea. Entonces ahí la prueba es positiva. O el paciente empieza a bajar lentamente la cabeza, o otros lo hacen de forma abrupta. Lo mismo para los músculos flexores laterales. El procedimiento: paciente de cúbito lateral, levanto la cabeza, mantengo en una posición neutra alineada al tronco y cronometro 40 segundos. Lo mismo, el paciente debe mantener esa posición. Si no mantiene, se considera que la prueba es positiva. Y tenemos para el grupo posterior. Mi paciente está ya de cúbito ventral con la cabeza fuera de la camilla. Ahora yo coloco una cinta que puedo fijar a la camilla. En este caso no hicimos esto porque la paciente manifestó claustrofobia, se sentía encerrada.
Pues estaba más pendiente a su encierro que a la prueba. Entonces tuvimos que retirar la cinta que fijaba la camilla e hicimos eso. Después fijamos a nivel de la pelvis para dar un poco más sensación de estabilidad. Y en esta prueba la única diferencia es que tú colocas un peso en la parte posterior de la cabeza. Este peso puede llegar hasta 10 kilos porque tenemos un grupo muscular más fuerte. Entonces esa es la única variación dentro de los test de resistencia. Aquí he generado algunos ejemplos de cómo se hace en la columna vertebral, dorso lumbar. Tienes movimientos de flexión, la extensión, la inclinación lateral y la rotación. ¿Sí? Para tratar de tomar todo lo que es. Y el tratamiento. Ahora, ha empezado a haber mucha investigación en este sentido y se indica que la manipulación versus la movilización dan el mismo resultado. Por manipulación entiendan que es el crack. Yo busco una posición y ¡tac! Manipulo y hay la cavitación, el chasquido que se puede escuchar. Eso tiene el mismo efecto que el hecho de realizar estas maniobras. Esto que es la evaluación se vuelve el tratamiento. Yo valoro la resistencia que me dan los tejidos y después, si encuentro el síntoma concordante con el problema del paciente, en esta zona yo podré movilizar. Estas movilizaciones se realizan por grados. En el concepto Maitland está dividido en 4. Grado 1, que es hasta antes de R1, hasta antes de que sientas durito, hasta ahí es grado 1. ¿Sí? Y Maitland indicaba, es como tener una mosquita entre tus dedos y hacer que la mosquita se doble sus patitas. ¿Sí? Es algo muy sutil, muy suave. Y así progresivamente, grado 2, grado 3, grado 4, que es al final del arco. Es una movilización muy dura, mucha presión, tolerable para el paciente. Bien, entonces, entendamos con eso, ahí están las fuentes que indican que la manipulación es igual que la movilización. Resultados similares. Entonces aquí vemos, podemos hacer movimientos fisiológicos pasivos. Yo estoy haciendo en la primera imagen a la izquierda, estoy haciendo un movimiento de stretching, ¿sí? Una movilización en sentido de la flexión. Después puedo realizar en sentido de la extensión. Esto es de forma pasiva. Pero ahora pónganse a pensar en la situación actual que tenemos. Bajo la situación que estamos con el COVID, el tema de tratamiento, ustedes como futuros profesionales que les va a tocar vivir, va a ser otro. Tendremos que entrar al área a la nueva era, no nueva, a la era digital, dentro de fisioterapia. Entonces tendríamos que indicar a nuestro paciente movimientos fisiológicos activos, educarlo al paciente. Después pueden venir maniobras de manipulación, como en este caso. Y recuerdan las pruebas que les mostré. Estas mismas pruebas pueden ser o son el tratamiento, la forma en la cual puedo mejorar la resistencia de los flexores, inclinar flexores laterales y extensores. En la imagen que ven aquí a la derecha, ahí tenemos un accesorio. Este accesorio es un biofeedback. Es un cojín de aire que es inflado, está conectado mediante una tripita a un esfingomanómetro, como el que mide la presión, y ahí yo puedo cuantificar y el paciente puede observar que cuando hace un movimiento de flexión cervical alto, la aguja del esfingomanómetro puede modificarse, lo cual le va a indicar que está generando tensión, la tensión correcta. Entonces, para esto tenemos que ver
Nuestra base de comienzo para tratar el problema del paciente es conocer su dolor. Este dolor es físico, es psicológico, o es ambiental, o es una suma, es un conjunto de todo esto. Las actitudes, las creencias, los factores psicológicos. Bien, aquí algunos ejemplos de lo que serían los movimientos fisiológicos. Observen bien, así se ve en vivo y directo. Esta es una fluoroscopía. Observen cómo se mueven nuestras vértebras, se mueven en conjunto. Una maravilla. ¿Ven? Hay un movimiento de deslizamiento. Aquí está más claro. Vean cómo se deslizan hacia adelante. ¿Observan? Y ahora vean el deslizamiento hacia atrás. Está descrito dentro de los movimientos fisiológicos. Es una vista anterior. El paciente con la boca abierta y al fondo pueden ver el atlas y el axis. Vean movimientos, rotación, rodamiento, más deslizamiento. Es muy interesante. No es complicado, pero hay que tener las bases anatómicas, biomecánicas para entender y el tema fisiológico del dolor para entender el problema del paciente. Bien, espero les haya gustado y si hay alguna pregunta, duda, podemos conversar, pueden preguntar. Muchas gracias, estimado licenciado. Le hago llegar una pregunta del Facebook, donde también lo estamos transmitiendo en vivo. Pregunta dice: ¿cómo abordaría a un paciente deportista que sufrió una lesión de columna y presenta cuadros depresivos que interrumpen el tratamiento físico? Bueno, como fisioterapeuta, el punto de entrada es, descartar, según con esta nueva visión, descartar de que no existan riesgos, ¿no? Porque si el paciente está con depresión, esto ya está llevando mucho tiempo. Me ha tocado atender pacientes, un paciente de voleibol del Club La Salle, que ha estado un año sin jugar. Después de que le traté, él ya tenía depresión. Él estaba seguro de que nunca más iba a volver a jugar. Él había ido por varios fisioterapeutas y no mejoraba. Yo le hablé francamente. Yo dije, mira, yo voy a hacer todo lo posible de apoyarte, de ayudarte, pero tú también me tienes que ayudar. Y en esto casi siempre uso este discurso con los pacientes, decirles, la responsabilidad no es plenamente mía. Actualmente estamos comenzando la sesión, es como un 50% yo y un 50% usted. Entonces estamos en responsabilidad compartida. Muchos profesionales, muchos pacientes piensan que somos la varita mágica. El fisio va a arreglar. El paciente es atendido, médico, y doctor, me duele la espalda. Vaya a fisioterapia, 10 sesiones de fisioterapia y tómese esto. Entonces terminamos siendo ahorita actualmente son los del sector de salud, la línea principal, el frente de batalla para tratar los problemas del paciente. Entonces, a medida que el paciente perciba que su calidad de movimiento mejora, el tema psicológico se evapora. Es que en un momento, es lo que decía, ir a la causa, ir a la región específica, encontrar ese lugar, tratarlo y el paciente va a mejorar. El tema psicológico no lo voy a tratar porque no es mi especialidad. Podría ser una guía, pero de tratarse mucho más debo referir. Eso es lo más ético, lo más profesional que puedo hacer. No puedo asumir un rol de un psicólogo.
Voy a prender la luz un ratito. Muchas gracias, dice. Licenciado. Lisbeth Céspedes pregunta, sí, Lisbeth Céspedes pregunta, dice, ¿cómo podríamos distinguir entre un paciente con osteosarcoma y un paciente no adaptable al dolor? Bueno, para distinguir un osteosarcoma no tenemos los recursos, pero tú podrías ver que si el síntoma no cede, como me ocurrió con esta paciente, y fue lo que no hicimos. Continuamos tratando de calmar, aliviar el dolor, tenemos que poder conseguir aliviar el dolor. Y con este tema de si es adaptable o no adaptable al dolor, he tenido pacientes que han venido con dolor, adaptables al dolor, y en una sesión ellos han sentido el cambio, la mejora. Así es de rápido en estos pacientes. Pero en cambio un paciente no adaptable al dolor, ahí tú ya escuchas el discurso, sí, ya estoy mejor, pero aún me molesta, todavía me duele. Entonces ahí ya tú tienes que poner otros instrumentos y evaluarlas. Todos los test que les he pasado, que han visto ahí, tendríamos que utilizar en estos pacientes para detectar si no son adaptables al dolor y sus respuestas son conductuales. ¿Sí? El dolor tiene un origen conductual. Y para el tema de osteosarcoma, otra vez, lo más ético, no entiendes, no manejas, derivar al paciente. ¿Sí? Dentro de la categoría 1 de las banderas rojas está derivación inmediata. Pero la detección tendrías que entender un poco la clínica. Pero también la experiencia te va a decir, ¿no? Yo he aplicado bastantes recursos físicos o kinésicos y no mejora mi paciente, hay algo raro. María Elena Mamani pregunta al licenciado, dice, ¿cuál es la diferencia entre las cervicalgias mecánicas y no mecánicas? Sí, eso ya fue historia. No. Ese es como el dolor inespecífico. Me han llegado pacientes. Lumbalgia inespecífica. ¿Qué significa eso? A ver, analicemos la palabra. ¿Qué es el otro nombre? Que no es inespecífica. Sí, lo que es inespecífica, no me acuerdo. Lumbalgia, dolor lumbar. Inespecífica, no sé dónde. ¿Sí? Y estas otras formas descriptivas que me preguntan, si mecánica, no mecánica, bueno, con los movimientos fisiológicos, al hacer el movimiento, si yo roto la columna cervical, me duele, a este lado no me duele, a este lado me duele, bueno, yo sé que al introducir el movimiento, provoco el dolor. Eso puede ser un problema de características mecánicas o un dolor mecánico también. Sí. Pero también este paciente puede tener dolores no mecánicos. Por ejemplo, vamos a ver un ratito. Voy a volver a compartir mi pantalla. Aquí. Aquí. Share screen. Aquí. Voy a compartir un ratito mi pantalla para que vean esta imagen. Ahí está. Miren esto. Estos son dolores viscerales de origen referido. Observen aquí azul el cuello de la paciente, de la figura, y me dice en color azul. En color azul, ¿qué tejido te puede producir dolor? Los pulmones o el diafragma. ¿Sí? Vamos a lo que es de color lila, ¿sí? Púrpura. Liver, hígado. Yo puedo tener problemas hepáticos y puedo tener dolores de cuello. Entonces,
si yo realizo los movimientos mecánicos, flexión, extensión, y despierto dolor, muy bien, yo hago la maniobra. Si es un paciente adaptable al dolor, esa molestia desaparece. Y quiere decir que yo di en el punto, en el lugar de la molestia. Pero si hago las maniobras, la evaluación, aplico el tratamiento y el dolor atenúa, pero no disminuyó, no desaparece, podría sostener en el tiempo. Yo te hablo de mi experiencia. Pero si esto continúa, a raíz de lo que he visto, yo derivo al paciente. Digo, mire, esto es algo que no entiendo, vaya al médico. Y en ese sentido, la experiencia sí me ha servido bastante. Creo que sí, de esa forma puedo responder. Unas dos preguntas más, estimado licenciado. Dice, ¿aconseja la aplicación de electroacupuntura en puntos específicos para tratar la depresión? La depresión, pero otra vez, son dos situaciones distintas. La depresión puede tener una base psicológica, lo que indican que es química también, ¿no? Por eso se les da cierta medicación a los pacientes. Pero estamos hablando de un recurso físico puntual. Si es electroacupuntura, no sé, yo no soy el experto en eso, pero tiene que ver mucho si esta aplicación genera una expectativa positiva en el paciente, puedes realizarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser su creencia. Si tu paciente es chino y tu paciente varón, eso está explicando el dolor. La acupuntura es más eficaz cuando se realiza en China y hecha por un chino. Y es menos eficaz cuando es hecha fuera de China por una mujer. Porque está en su concepto, en su creencia, que debe tener esas características. Entonces, como ven, el efecto psicológico es muy potente para estas situaciones. Última pregunta, señor licenciado. Dice, desde su experiencia, ¿cuál sería el protocolo de intervención para los pacientes no adaptables al dolor? Sí, desde mi punto de vista, no hay protocolos en fisioterapia. No puedes generar protocolos porque cada paciente es independiente. Todos los que estamos aquí, Beatriz, Rocío, Lourdes, Mary, Huawei, Fabi, todos somos distintos. Entonces, no puedo generar protocolo para todos ellos. Deben tener características distintas, actividades distintas. Entonces, los protocolos no deben ser manejados en fisioterapia. No hay protocolos. Sí hay protocolos de evaluación para la detección de tejidos. ¿Sí? Lo que les he mostrado sí es un protocolo en evaluación. Entonces yo voy realizando evaluación, hago los movimientos, no detecto nada, pasivo, en activo. Muy bien, vamos a pasivo. Detecto algo. Muy bien, he encontrado. Ahora veamos en accesorio. Relaciona. Porque cuando he hecho este movimiento, ahora me despierta este otro, sí. Y el paciente identifica que ese es un dolor. Pero veamos si tiene que ver algo con alguna radiculopatía o podemos, sí, las patologías aglutinables. Radiculopatías, problemas que van a provocar problemas en las raíces, discopatías de disco y las artropatías, ¿no? En las articulaciones. Entonces, va a entrar este tema dentro de estos problemas. Un paciente puede tener las tres presentaciones. Un paciente puede tener una discopatía, C6, C7, son las más comunes, más asociado con osteofitos periféricos a la articulación, una artropatía, que afectan las raíces, una radiculopatía. Entonces, esas cosas tenemos que saber identificar. Por eso, en una parte de los tests, hicimos movimientos, ¿sí? Hicimos test neurodinámicos.
O hicimos test de compresión. Este será para las raíces, este también es para las raíces, este para las articulaciones. Entonces, tienes que saber orientar y organizar tu evaluación para tener éxito en detectar qué estructuras. Detectando qué estructuras, entonces haré movimientos accesorios, haré neurodinamia, usaré recursos como el que mencionas, ¿no? Esta electroacupuntura. Yo no realizo la punción seca. Tengo una colega que tiene una buena formación, ha ido con la escuela Travel and Simmons de Orlando Mayoral. Si ustedes lo buscan en internet, Orlando Mayoral es uno de los referentes en punción seca. Y 2 veces le he pedido que me ayude, porque el paciente que me duele, que me sigue molestando, y ya estaba hasta aquí con el paciente, y le dije, mire, ¿se animaría a que le pinche? Ya, para que se calme, que no el dolor. Viene el paciente, era un tema de hombro, mi colega le hace la evaluación, ve el consentimiento informado, desea que le pinchas, todas las cosas, protocolos que tiene que hacer, y le pincha. 2 días después me llama, no puedo mover mi hombro, me está doliendo mucho. ¿Y qué resultaba? El paciente, al hablar y más, conocer un poco, tenía miedo a las pinchadas, pero la molestia que tenía en el hombro le fastidiaba mucho porque no le permitía realizar gimnasio. Entonces, aplacó su creencia de las pinchadas para mejorar su función. Eso es una situación psicológica que tenemos que aprender. Y esto tendría que haberse hablado más en el tema de la queja del paciente, ¿no? Conocer más el programa. Muchas gracias, licenciado, por tan magnífica presentación. Siempre es un gusto escucharle y aprender de usted, y muchas gracias. Estaremos en contacto para muchos más eventos, y un abrazo, licenciado. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por darme el espacio, querido Elías.